versículo 13 hasta el versículo 30. Estamos yendo a través de todo el Evangelio de Mateo, párrafo a párrafo, y el día de hoy nos corresponde esta porción, Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 30, y quisiera pedirles que cuando lo tengan, si por favor pueden ponerse sobre sus pies, responderme con un fuerte amén. Amén. Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 30. Dice la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Amado Padre, te damos gracias, Señor nuestro, porque tú has hablado tu palabra con claridad, Señor, porque tú nos muestras el corazón que debemos tener como hijos del reino. Y Señor, en este pasaje nosotros el día de hoy nos acercamos, primero que nada rogándote que tú no solamente produzcas en nosotros el día de hoy la habilidad para conocer con la mente lo que acabamos de leer, sino la habilidad, Señor, para que nuestro corazón se postre ante ti en humildad. Padre, ayúdanos a luchar con el orgullo. Y Señor, el día de hoy que podamos identificar orgullo, ayúdanos a no excusarlo, sino a verlo como lo que es. Un pecado que sale directamente del infierno, que está en nuestro corazón y que tiene que ser crucificado para nosotros poder honrarte a ti y crecer en la humildad de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este pasaje que acabamos de leer, o toda esta sección que acabamos de leer, nosotros podemos ver cómo
aunque el tema del que estamos hablando ha cambiado, realmente hay un sentido en el que el Señor Jesucristo quiere que nosotros relacionemos lo que vimos la semana pasada con lo que se nos presenta el día de hoy. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos estudiando el texto famoso que habla del divorcio, cómo el Señor Jesucristo habló y condenó el divorcio por cualquier motivo, y cómo el Señor Jesucristo inclusive utilizó el divorcio por cualquier motivo como el ejemplo de una generación de duro corazón. Y aunque el día de hoy ya no estamos hablando más de ese tema, realmente hay mucha relación y mucho contraste en lo que hemos hablado acerca del divorcio y lo que hablamos o lo que veremos el día de hoy. Para empezar, podemos ver que la semana pasada el énfasis estuvo en el matrimonio. El día de hoy el énfasis está para iniciar en los niños. No es coincidencia que el Señor Jesucristo esté utilizando los miembros de una familia para describir el mensaje que nos dará aquí. Y miramos cómo la semana pasada el texto enfatizó el orgullo o enfatizó la dureza de corazón de una persona que se divorcia por cualquier motivo, mientras que en esta ocasión el Señor Jesucristo utiliza a los niños como un ejemplo de un corazón lleno de humildad y dependencia delante del Señor. Algo que debemos tener claro de este texto, hermanos, es que el texto sí menciona a los niños, el texto sí habla de los niños, pero el centro del texto no son los niños. Es decir, es cierto que el versículo habla de la necesidad que un niño tiene de venir al Señor Jesucristo. Es lo que el Señor Jesucristo dice: dejad que los niños vengan a mí. Así que el texto ciertamente habla de la necesidad que un niño tiene del Señor Jesucristo, pero el texto principalmente utiliza a los niños como un contraste o utiliza a los niños como un ejemplo de humildad que debe de haber en los adultos. De hecho, los niños en este pasaje, más que ser el centro del mensaje, son la ilustración del mensaje. Más que ser el punto, sacar el día de hoy a los adultos y que los niños escuchen, o más que ser solamente un sermón que trata acerca de cómo guiar a nuestros hijos al evangelio, este es un pasaje que trata acerca de cómo nosotros reaccionamos ante las debilidades de nuestros hijos, o cómo nosotros reaccionamos ante las debilidades de un niño cuando lo exponemos al reino de los cielos. Así que, hermanos, yo no sé si alguna vez nosotros nos hemos detenido a pensar en esto, posiblemente no. Pero la manera en la que nosotros vemos la necesidad que un niño tiene de ser expuesto al reino de los cielos, dice mucho del entendimiento que nosotros tenemos del reino de los cielos. ¿Alguna vez aquí alguien se ha preocupado por evangelizar a un niño? Posiblemente fuera de sus hijos, no a muchos más. ¿Alguna vez alguien aquí, cuando pensamos en la iglesia, los niños forman parte del plan de la iglesia? Posiblemente no tanto, más que cómo vamos a hacer para que no molesten. Realmente todas estas cosas, el punto de que el Señor Jesucristo describe o menciona aquí a los niños, no es solamente decirnos cómo nosotros vamos a traer a nuestros hijos a Cristo, porque recuerde que aquí está hablando de niños, pero ninguno de esos niños era hijo de los discípulos. Pero esos niños sirvieron para darle una lección a los discípulos. Así que déjeme que nosotros entendamos cuál es el punto de este texto. El punto de este texto en el Señor Jesucristo o Mateo lo presenta aquí como un contraste o como una manera de mostrarnos cómo la humildad de un niño, si la humildad de estos niños no está reflejada en nuestro corazón, es porque posiblemente el entendimiento del reino de Dios tampoco está en nuestro corazón. Vamos a hablar de la humildad y ese es un tema difícil. ¿Sabe por qué? Porque ya me he escuchado decirlo. Si usted cree que no tiene necesidad de aprender de la humildad,
es que usted está hundido en la arrogancia. De hecho, en este pasaje el texto nos muestra un contraste entre estos niños que vinieron o fueron traídos al Señor Jesucristo en dependencia, que vinieron o fueron traídos en humildad, y nos muestra un contraste con un hombre que vino en autosuficiencia y se fue lleno de tristeza. Note que el texto es muy claro, hermano. Yo no quiero que se me pierda pensando qué tengo que aprender yo de cómo tratar a mis hijos. No. Quiero que usted vea aquí que hay dos tipos de personas viniendo a Jesús. Unos niños, que si usted nota, dice el texto, no dice que vinieron, dice que fueron presentados. Presenta a unos niños que fueron traídos en dependencia. Presenta a un joven rico que vino ante el maestro, y presenta a Jesús tomando con gozo a los niños que vinieron en dependencia. Al mismo tiempo presenta al joven rico yéndose lleno de tristeza. Así que esos dos encuentros son significativos porque nos dice, hay solamente dos tipos de personas en este lugar. O los que están aquí en humildad y dependencia, o los que están aquí en autosuficiencia y con sus propias fuerzas, o los que son recibidos con gozo por el Señor Jesucristo, y los que saldrán de aquí con tristeza por ver que el cristianismo no es lo que ellos deseaban. Pero no hay un punto medio. No hay un punto medio, y como digo, los niños aquí funcionan como un ejemplo. ¿Sabe por qué los niños, la manera en la que nosotros tratamos con un niño que es dependiente, la manera en la que nosotros lo exponemos a un niño que es dependiente, ¿sabe por qué eso refleja mucho de dónde está nuestro corazón y qué tanto hemos crecido en humildad? Hermanos, porque los niños tienen todo lo que nosotros en nuestra carne odiamos. Son enfadosos. Yo siempre le digo a mi esposa que yo amo a mis niños, pero yo entiendo a la gente que no los ama tanto, que no son tan fáciles. Son difíciles, son dependientes, y esas cosas a nosotros no nos gustan. Y esas cosas a los discípulos no les gustaban. El punto aquí no es que enseñarnos que los niños tienen valor. Nosotros sabemos que los niños tienen un valor grande. Dice el salmista en Salmo 127 que aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que el punto de este mensaje, o el punto del Señor Jesús, no es decirnos los niños tienen valor y está regañando a los discípulos porque no valoraron a los niños. Ese no es el punto. El punto de este es mostrarnos que los niños son dependientes. Las personas dependientes se necesita mucha humildad para tratarlos, y a los discípulos les faltó la humildad del reino para tratar con estas personas débiles. Note que el texto inicia o continúa con los niños, y es un texto bastante agridulce porque nos muestra por un lado a un escenario bonito de padres trayendo a sus hijos hacia el Señor Jesucristo, y un escenario feo de discípulos negando a los padres que traigan al Señor Jesucristo a sus niños. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros vemos a los discípulos, cuando los fariseos llegan y buscan pleito, los discípulos guardan silencio. ¿Usted no ha notado eso? Los fariseos llegan y buscan pleito, y los discípulos se quedan callados. Rara vez se nos dice algo. Seguramente sí dijeron algo, pero nunca dijeron nada de valor como para que Mateo lo anotara. Y es interesante que cuando llegan estas personas, cuando llegan los niños, los discípulos empiezan a reclamar. Es decir, que lleguen los fariseos a pelear, no hay problema. Nosotros guardamos silencio, Señor. Llegan los niños al Señor Jesús, y los discípulos dicen, yo tengo aquí un problema. Son como esa persona que busca al débil para pelear, y eso es lo que está haciendo aquí. Note que el texto dice que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron a los padres, no a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. A simple vista pareciera que este pasaje lo único que está haciendo es diciéndonos la manera en la que el Señor Jesucristo se molestó un poco porque los discípulos no supieron valorar a estos niños. Pero hermano,
ese no es el punto. El punto no es que los discípulos eran alérgicos a los niños. El punto es que los discípulos eran alérgicos a la humildad que representa un niño. Pensémoslo de esta manera, pero los discípulos ahorita estaban camino a Jerusalén. El texto nos ha dicho una y otra vez que están camino a Jerusalén, saben que el Señor Jesucristo va a inaugurar su reino. En su mente ellos piensan que el Señor Jesucristo va a derrocar a Roma y lo que viene por su mente es, lo último que necesitamos en un reino son niños. ¿Por qué? Porque los niños consumen pero no aportan. Los niños necesitan cuidado pero no cuidan a nadie. Así que para este punto, el problema de los discípulos es que están viendo a los niños por causa de sus limitaciones, por causa de su humildad, por causa de su debilidad. Lejos de verlos como personas que necesitan el reino, los están viendo como personas que estorban en el reino. Y usted dirá, ¿qué desconsiderados, pastor? Pero hermano, no es muy diferente a la manera en la que un niño es visto el día de hoy en la iglesia. Vaya a una iglesia, ¿y por qué sacan a los niños del servicio? Para que no hagan ruido. Wow, qué razón tan bíblica. Es una razón muy bíblica sacar a los niños del servicio para que no hagan ruido. Es lo que están haciendo los discípulos. No es solamente que no hacen ruido, es que están diciendo, ellos todavía no producen, ellos todavía no entienden, a ellos todavía no se les puede decir mucho. Y este tema para el Señor Jesucristo no es un tema digámoslo de esta manera, no es un tema mediano, no es un tema que sea de poco peso, no. De hecho, el pasaje paralelo en Marcos 10:14 nos dice que cuando el Señor Jesucristo miró a los discípulos impedirle a los padres que trajeran a sus hijos, dice que viendo Jesús se indignó. Así que esto es un tema que al Señor Jesucristo le causa indignación, lo indigna el hecho que estos discípulos hayan en su mente valorado el reino, pero no lo valoren lo suficiente como para creer que un niño lo necesita. Hermano, si tú no crees que un niño necesita el reino, tú no crees que nadie lo necesita. Si tú dices, no, si para ti los niños son un estorbo, como lo fueron para estos discípulos, tu problema principal no es que tú no valoras a los niños, tu problema principal es que tú no valoras al rey. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me vuelvo alérgico a la humildad, el momento en el que yo me vuelvo alérgico a las personas que son débiles, a las personas que son dependientes, en ese momento yo he dejado de entender de qué trata el reino de Dios. Así que los discípulos sí creían en el reino. El problema es que no querían un reino con gente débil. Los discípulos sí creían en el reino, el problema es que querían un reino en el que le prestaban atención al que podía aportar, no al que tenía necesidad. Y los niños en esta sociedad no podían aportar. Los niños en esta sociedad y en cualquier otra, pero sobre todo en esta, eran vistos como personas que eran el futuro, pero no tenían ningún interés en el presente. Yo una cosa que no tolero mucho es cuando la gente dice, estos niños son el futuro de la iglesia. Hermano, tú no sabes si esos niños tienen futuro, tú no sabes si esos niños se van a morir mañana, tú no sabes si esos niños van a vivir el día de hoy o en la tarde se van a morir. Así que yo entiendo el punto, pero el punto del Señor Jesucristo es, ellos no son importantes por lo que pueden producir en el futuro, ellos son importantes por lo que el Señor Jesucristo puede hacer en ellos en el presente. Así que no diga, es que pastor, todavía están chiquitos y no entienden. Eso podrían haber dicho los discípulos. Todavía están pequeños, ellos no entienden. El maestro, el Señor Jesús, pensaron los discípulos, tiene cosas más importantes que hacer. Y podemos asumir que el Señor Jesucristo les pudo haber dicho, de verdad, más importante que salvar pecadores. Más importante que darme a conocer a pecadores. Así que, hermano, ¿cómo tú tratas con los niños que están en esta iglesia? No con tus hijos, con los niños. Con tus hijos, con los niños. Porque si nosotros no les prestamos atención, eso dice más de nosotros que de ellos. Es que ellos no entienden, pastor. Hay que esperar a que entiendan para después exponerlos a la Escritura. ¿Y mientras qué hacemos con ellos? Mientras guardémoslos en un cuarto donde griten y se maten, pero que no molesten. Crecen y dicen, se fueron de la iglesia. No, se fueron de la sala cuna, ellos nunca estuvieron en la iglesia.
Ellos nunca estuvieron expuestos al reino. Ellos nunca escucharon la palabra, ellos nunca vieron a sus padres tomar apuntes con la palabra, ellos nunca vieron a sus padres adorar al Señor conforme a la palabra, orar conforme a la palabra. Esa es la iglesia que los discípulos diseñaban, tenían en su mente en este momento. Ellos decían, los niños son un estorbo y Jesús está indignado precisamente, hermanos, porque si nosotros creemos que la salvación de un niño depende de la capacidad que el niño tenga para entender y no de la capacidad que el Señor Jesucristo tenga para salvar, no hemos entendido todavía quién es Cristo. El problema de los discípulos aquí, una vez más, no valoraron los niños. El problema es, no valoraron al Señor Jesucristo porque no sabían quién es el Señor Jesucristo. Ya antes el profeta Isaías había descrito a Dios como alguien, al Salvador de Israel, como alguien que atrajo desde el vientre a su pueblo. En Isaías 46:8, el mismo Dios dijo, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Wow, Jesús dijo, ustedes de verdad son tan ignorantes de la Escritura que rechazan a los niños no porque no confían en la capacidad de entender de los niños, sino porque no confían en mi capacidad para salvar. Así que, hermano, ¿cuál es tu sentimiento cuando tú en esta iglesia escuchas niños gritar? Yo una vez estaba viendo una iglesia que publica sus himnos, y en esa iglesia algo que a mí me encanta es que la gente está cantando durísimo y se escuchan niños gritar. Y yo tengo mucho la costumbre de meterme a ver comentarios. Alguien en los comentarios decía, hermanos, por favor pueden sacar a los niños porque interrumpen. Entonces tú ni siquiera estás en la iglesia y estás quejándote. Hermano, si a Dios no le molesta el grito de un niño, lo que tú sientas es irrelevante. Es la casa de Dios, es el pueblo de Dios, y en esta ocasión a Dios encarnado no le molestó el niño. Por tanto le dijo a los discípulos, lo que ustedes piensen es irrelevante, déjenlos que vengan a mí. Es interesante que Jesús no dice, trae a tus niños para que ellos logren entender. Dice, trae a tus niños para que yo les haga entender. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Dice Isaías, los hijos del pueblo son enseñados por el Dios del pueblo. Por eso nosotros no traemos a nuestros hijos a escuchar la palabra porque son inteligentes. No los traemos porque tienen capacidad. Nosotros traemos a nuestros hijos a escuchar la palabra porque la salvación es de Jehová. Y Él hace abrir el corazón por medio de la palabra. ¿Sabes qué es lo más triste, hermano? Lo más triste no es que a veces nosotros como padres dudamos de la inteligencia de nuestros hijos para entender la palabra. Lo más triste es que nosotros dudamos del poder de Dios para abrir el corazón de nuestros hijos a través de la palabra. Es interesante que en este pasaje el Señor Jesucristo tiene a sus discípulos y los discípulos veían a los niños como un estorbo, pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que cuando Jesús les dice, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Para Jesús el estorbo no eran los niños, el estorbo eran los discípulos para que el reino llegara a los niños. Vamos a sacar a los niños porque estorban. Jesús diría, no, en este momento el que estás estorbando eres tú, para que el reino llegue a los niños. Y eso saca la arrogancia que hay en tu corazón. La manera en la que nosotros reaccionamos a las debilidades, no solo de un niño, pero a cualquier debilidad, es una manera, hermanos, que saca la arrogancia que hay en nuestro corazón. ¿Te has quejado de la inmadurez de tus hermanos? Son débiles. Eso es arrogancia. ¿Te has quejado de la falta de entendimiento de otros hermanos que no entienden y que de alguna manera no están viviendo como deberían? Yo no digo que debemos aplaudirles, lo que digo es cuando la queja sale del corazón al ver debilidades ajenas, en ese momento la queja que sale del corazón sale impulsada por el orgullo que siempre estuvo en el corazón. Por alguna razón, hermanos, nosotros creemos que el Señor tiene planes más grandes o que el Señor tiene algún plan más grande para nosotros que en el de participar en la salvación y en la madurez de un pecador.
Los discípulos vieron a los niños y dijeron, nosotros queremos un plan más interesante. Esto de bendecir niños no está muy bueno. Estos niños no aportan nada. Estos niños van a estorbar. Y ahí salió lo que había en su corazón. Hermano, benditas debilidades que te rodean porque sacan a la luz las debilidades que traes por dentro. Benditas debilidades que están a tu alrededor porque esas debilidades que tú puedes ver sacan a la luz las debilidades que tú tratas de esconder. Todos decimos, soy paciente hasta que tengo que ser paciente. ¿No le ha pasado a usted que dice, no, yo creo que yo ya soy más paciente? ¿Le toca ser paciente? Y ahí se da cuenta que sacó a la luz la debilidad ajena, sacó a la luz la impaciencia que usted estaba tratando de esconder. Eso es lo que le pasó a los discípulos. Y aquí Jesús, en el pasaje paralelo de Marcos, se nos dice que estaba indignado porque esta no era una lección nueva que el Señor Jesucristo le había dado a los discípulos. Ya antes les había dicho en Mateo 18:3. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cuando el Señor Jesús escucha a los discípulos quejarse de los niños, casi que nos lo podemos imaginar diciendo, otra vez ustedes con lo mismo. Y ahí es donde entra la indignación. Y déjeme ser claro con este texto, porque el punto de este texto, hermano, no es que los niños sean personas que son salvas por el hecho de ser niños. No está diciendo que los niños nacen cristianos y después crecen y después se descristianizan y después hay que cristianizarlos de vuelta predicándoles el evangelio. El punto aquí no es decir los niños son cristianos. El punto aquí es decir, así como nosotros vemos a un niño de dependiente, o así como nosotros vemos a un niño de débil, así tendríamos que vernos nosotros a nosotros mismos. De hecho, estuve yo viendo que la palabra que aquí se ocupa, que ocupa para hablar de humildad, Mateo, en aquel tiempo era una palabra que se utilizaba para describir a una persona tonta. Nosotros hoy en día humildad creemos que es una palabra buena, pero en aquel tiempo cuando pensaban en una persona tonta, que es literalmente como ellos usaban, ellos decían, tú eres un humilde. ¿Por qué? Porque siempre dependes de otros, siempre necesitas ayuda, siempre eres débil, siempre eres una persona que no se puede valer por sí misma. Así que el insulto que ellos tenían en aquella cultura era decir, tú eres un humilde. Bueno, Jesús está diciendo, si tú no estás contento con esas cualidades, tú no estás contento con el reino de los cielos. El punto no es que los niños son débiles, el punto no es que los niños son cristianos, el punto es que la debilidad de los niños, las limitaciones de los niños representan o ilustran muy bien las debilidades de un cristiano y las limitaciones que nosotros deberíamos ver y la humildad que nosotros deberíamos tener de saber que tenemos la necesidad de depender de alguien más. Por eso, hermano, que en el momento en el que tú y yo más nos quejamos de debilidades ajenas por el reino. ¿No le ha pasado a usted que dice, estoy harto, la iglesia sería más madura si no fuera por gente como tal? O la iglesia sería mucho más organizada si sacáramos a los niños. En ese momento que tú estás utilizando a la iglesia como excusa es cuando tú más lejos estás de la iglesia. La iglesia sería mejor si no tuviéramos gente tan grosera. Ah, suena piadoso. Suena muy piadoso, pero déjame te lo traduzco en términos teológicos. Cuando tú te quejas del pecado de un hermano, no que te dé tristeza, eso está bien, no que te duela, eso no hay ningún problema. Cuando tú te quejas y empiezas a idealizar o a pensar en una iglesia donde esas debilidades no existieran, tú no te estás quejando de ese hermano, tú te estás quejando del Cristo que quiso morir por ese hermano. Así que ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque nosotros nos hemos acomodado a quejarnos de las personas por las que Cristo quiso morir. Y tú no te puedes quejar ni de tus hermanos, ni de las personas que son inmaduras a tu alrededor, sin empezar a alejar tu corazón del reino de Dios. Cuando los discípulos en su mente más pensaban que estaban sirviendo al reino, alejando a los niños, quejándose de los niños, viendo a los niños como un estorbo, en ese momento es cuando más lejos estaban del reino de Dios.
Así que ten mucho cuidado. Porque nosotros no entramos al reino de Dios por humildad. Nosotros entramos al reino de Dios por fe, pero la fe que nos lleva a entrar al reino de Dios produce humildad. Dice el Señor en Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Y cómo serán humildes y pobres? ¿Quién quiere ser y quién quiere ser humilde y quién quiere ser pobre? Nadie. ¿Cómo se llega a esa humildad y a esa pobreza? El cual confiará en el nombre de Jehová. Dice, no pueden confiar en mí sin que esa confianza produzca humildad en ustedes. Por eso es que aquí el problema de los discípulos era, ustedes no conocen a su Señor. Ustedes no conocen a su Señor porque sabrían que su Señor, al pecador que se le acerca, es a pecador que puede salvar. Ustedes no conocen a su Señor porque sabrían que su Señor, pecador debilitado y pecador que está cargando el pecado y cargando su debilidad, es pecador que por tu Salvador puede ser restaurado. Así que, hermano, ten muchísimo cuidado cuando se trata de quejarte de debilidades ajenas, ya sea un niño, ya sea una persona más inmadura que tú, ya sea una persona que tiene más necesidad que tú. En este punto, la falta de paciencia, la falta de amor y la falta de compasión fue lo que delató a los discípulos de que estaban tratando de edificar un reino, pero no era el reino de Dios. De hecho, entra un contraste que el texto describe. El problema de estos discípulos era que no reconocían la necesidad de la falta de humildad. No reconocían que les faltaba humildad. Ellos sentían que tenían mucho que aportar. ¿Y sabe quién más siente eso? ¿Quiénes son los que en la Biblia sienten que tienen mucho que aportar? Mucha sabiduría que traer a la mesa, muchos planes que ejecutar, mucho tipo de iniciativas que proponer. Los fariseos y este personaje. Entonces, versículo 16, vino, nota el contraste, los niños son traídos. Este hombre vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Nota el contraste no es solamente que los niños fueron traídos al Señor Jesucristo y este hombre vino, el contraste también está en que los niños vinieron al Señor Jesucristo sin nada que ofrecer, este hombre vino ofreciendo. Es decir, este hombre no llegó al Señor Jesucristo diciendo yo tengo necesidad de ti. Llegó al Señor Jesucristo diciendo tú tienes necesidad de mí. Y ese pensamiento es feo, pero eso es lo que nosotros hacemos a veces. De hecho, ¿sabe que aquí se refleja muy bien el sentimiento que a veces la iglesia tiene acerca de las debilidades de la gente? Porque cuando los discípulos vieron a los niños siendo traídos ante el Señor Jesucristo, ellos se entristecieron o se enojaron. Cuando los discípulos vieron a este joven rico yéndose y dejando al Señor Jesucristo después de esa conversación, en el versículo 25, ellos llenos de tristeza dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos dicen, Señor, tu reino no tiene sentido. Abrazas a los débiles que no aportan nada y despides a los ricos que tienen mucho que aportar. Abrazas a los débiles que necesitan ayuda. Y cuando llega un rico, y no solamente nos dice que era rico, sino que nos dice que era rico y joven. Así que este hombre estaba listo para lo que sea. ¿Se ocupaba dinero? Yo lo pongo. Eso diría el joven, yo no estoy diciendo que yo voy a poner nada. Pero el joven diría, ¿se ocupa dinero? Yo lo pongo. ¿Se ocupa agilidad? Yo la tengo. ¿Se ocupa buena reputación? Yo la tengo. Y Jesús le dijo, ¿se ocupa fe?
Esa no la tengo. Hermano, una cosa que este texto nos muestra es Jesús estaba haciendo no solamente crecer el reino en la tierra, sino haciendo crecer el reino en el corazón de los discípulos, y para eso los tuvo que decepcionar. ¿Sabes tú cómo tú empiezas a amar el reino de Cristo? Cuando tu idea del reino se empieza a destruir. Cuando tu propio reino empieza a ser destruido, es cuando tú empiezas a amar verdaderamente el reino del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia no va como tú quisieras, es cuando tú empiezas realmente a amar al reino de Cristo. Y no estoy hablando de que la iglesia tiene permiso de hacer lo que quiera. Estoy hablando, hermano, de que cuando tú ves un pecado en tus hermanos y el pecado después sale de ti, tu tarea principal es cuidar el pecado que está saliendo de ti, no quejarte del pecado de tus hermanos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos vieron a los niños y dijeron, eso no nos gusta. Vieron al joven rico y dijeron, ese sí nos gusta. Y el Señor Jesucristo lo que está mostrando aquí es que los discípulos estaban más dispuestos a recibir en el reino a alguien que no conoce al Señor Jesucristo antes que recibir a alguien que tiene necesidad del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace una iglesia que no conoce el reino de Dios. Está más preocupada por el estatus, está más preocupada por ser impresionante, está más preocupada por ser relevante que por ser fiel a la palabra del Señor. Allí se encontraban los discípulos. ¿Por qué? Porque este joven ciertamente tenía mucha iniciativa, tenía mucho potencial, pero no tenía nada de conocimiento del Señor Jesucristo. De hecho, Mateo lo describe como una persona traidora en esta breve conversación que ellos tienen. Note que en el versículo 16 y 17, lo que Mateo nos presenta es a este hombre hablando con Jesús desde la ignorancia. Y note cómo luce un ignorante en la Escritura. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué es que el texto presenta al joven? ¿Cómo es que el texto presenta al joven como un ignorante? Bueno, realmente Mateo aquí nos da varias pistas para mostrarnos cómo es que este hombre realmente estaba acercándose al Señor Jesucristo sin saber quién es el Señor Jesucristo. Por un lado, el hecho que le llamen maestro, en Mateo esto es interesante porque en Mateo las únicas personas que le llaman maestro al Señor Jesucristo son las personas que no lo conocen. Eso no es así en todos los evangelios, pero en el evangelio de Mateo, usted dése a la tarea de leer el evangelio de Mateo y siempre que Jesús es llamado maestro, es llamado por personas que no lo conocen y que terminan sin seguirlo. De hecho, el mismo Judas, cuando lo iba a traicionar en Mateo 26-25, dice que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Mateo nos está diciendo que este joven tenía la misma fe que Judas. Tenía iniciativa, era un visionario, tenía buenos planes seguramente para el grupo de los discípulos, tenía muchas ideas de cómo debería funcionar el reino y tenía mucho potencial, pero nada de eso le sirvió al Señor Jesucristo. Hermano, todas esas cosas que te acabo de decir son un estorbo cuando las posee un ignorante. Cuando un ignorante quiere edificar la iglesia de Cristo porque tiene ideas, o porque ha visto algo que funcionó en otro lado y quiere traerlo, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque ciertamente tenía este hombre hasta conocimiento de la Escritura, conocía los mandamientos, decía, los he guardado desde mi juventud. ¿Sabe qué es lo que no tenía? Conocimiento del Creador, conocimiento del que habló las Escrituras, conocía sus palabras, pero no conocía su persona, conocía lo que él habló, pero no conocía su naturaleza, y lo conocía como maestro, pero no lo reconocía como Señor. Por eso, ten mucho cuidado.
Ten mucho cuidado cuando tú piensas en dirigirte en cómo, quiénes deberían ser parte de la iglesia del Señor. Pastores que son generosos en lo económico, no importa, pueden llevarse su generosidad para otro lado. Pastores que son jóvenes, tienen esa chispa, pastor, que todavía se sienten vivos. Cuando la iglesia se ve llena de jóvenes, la iglesia se ve viva. No importa, la juventud pasará. La pregunta es, ¿conocen al que dicen que quieren servir? Cuando tú quieres servir a la iglesia del Señor, este hombre quería entrar al reino, quería entrar a la vida eterna. Cuando tú piensas en el reino de Dios, cuando tú piensas a manera de aplicar esto, cuando tú piensas en la iglesia del Señor, ¿la quieres servir porque conoces a su Dios, porque conoces a su Señor, o la quieres servir porque tienes ideas de cómo la iglesia debería funcionar? Son dos maneras muy distintas de acercarnos al Señor. Este hombre se acercó desde la ignorancia. Y de hecho, cuando Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Hay quienes dicen, aquí Jesús está diciendo que Él no es Dios. Pero ese no es el punto de este pasaje. Aquí Jesús no está negando que Él es Dios, ni está afirmando que Él es Dios. Ese no es el punto del pasaje. Aquí Jesús le está diciendo a este joven, está confrontando al joven con lo que él cree acerca del Señor Jesús. Y le está diciendo, si tú crees que yo soy solamente un maestro, ¿para qué me llamas bueno? Si tú crees que yo únicamente soy un maestro, ¿para qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? Es decir, ¿qué sí nos está diciendo el texto, hermanos? Que nosotros no podemos decir de Jesús que Él es un maestro solamente. Por eso esta idea del mundo es que Jesús fue un buen maestro. No, si solo fue un buen maestro, decía C.S. Lewis, o Jesús es Dios o Jesús era un loco, pero no hay punto medio. ¿Por qué? Porque un buen maestro no dice que Él es Dios. Un buen maestro no dice que Él puede salvar gente. Un buen maestro no pide adoración. Así que si Jesús solamente era un buen maestro y dijo que era Dios y pidió adoración y dijo que podía salvar gente, si solo era un maestro es un loco. Para hacer todo eso tiene que ser Dios. Así que Jesús básicamente le está diciendo a este joven, si tú crees que yo solamente soy un maestro, no me digas bueno. ¿Y sabes qué está diciendo el Señor Jesucristo también? Si tú estás aquí, porque lo que hablamos aquí te parece interesante, y porque dices, pues es que cuando voy a la iglesia me vuelvo mejor persona. No, la iglesia, yo no quiero crear buenas personas en la iglesia. Ciertamente tampoco quiero crear unos diablos, pero ese no es el propósito de la iglesia. Nosotros no nos reunimos aquí porque estamos tratando de ser mejores personas. Bórrate esa idea de la mente, porque si tú tienes esa idea en la mente que Jesús es alguien que enseñó cosas buenas y que cuando adoptas esas cosas buenas en la sociedad te vuelves un buen ciudadano, lo mismo puedes hacer yendo a Alcohólicos Anónimos, lo mismo puedes hacer yendo a los mormones, yendo con los musulmanes. Eso no es lo que nos separa. Y en esto yo estoy dispuesto a morir en la línea. ¿Por qué? Porque lo que nos separa es al Salvador que nosotros predicamos. Ese Salvador no lo predica nadie más. Al Salvador de las Escrituras, al que no se le dice maestro, sino Señor. Si confesares si creyeres en tu corazón que Jesús es no el maestro, el Señor, y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que nosotros no necesitamos gente que tiene bonitos pensamientos acerca de Jesús en la iglesia. No necesitamos jóvenes con iniciativa, jóvenes con dinero. La iglesia se construye con personas que creen en el Señor Jesús, en Jesús como el Señor. De hecho, lo interesante de este joven es que Jesús lo corrige en muchas maneras. Porque le dice, ¿por qué me dices bueno? Si solo Dios es bueno. Y le dice, guarda los mandamientos, y le da algunos mandamientos del decálogo, algunos de mandamientos de los 10 mandamientos. Honra a tu padre, a tu madre, no mates, no robes. ¿Y qué dice el joven? Todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Sabe qué está diciendo el joven? Dios es bueno y yo también. Yo lo he guardado todo. De hecho, le dice, ¿qué más me falta?
Hermano, el problema de este joven, algo que yo quiero que quede bien claro, no quiero que me salgan aquí un comunista que diga, el problema es que era rico. Ese no es el problema. El problema de este joven no es que tenía mucho dinero, el problema es que tenía mucha ignorancia acerca de quién es Jesucristo. Este no es un texto que nosotros usamos para satanizar a los ricos y idealizar a los pobres. Es que el pobre es más humilde. No, el pobre no es humilde. Es que el rico es satánico. No necesariamente. Es que el dinero es del diablo. No necesariamente. Todo es del Señor. Yo soy el Dios, el dueño de la plata, el dueño del oro, dijo el Señor en Ageo. El problema de este joven era no que tenía mucho dinero, el problema de este joven es que no veía la necesidad de un Salvador porque en su mente él era bueno, como decía Salomón en Proverbios 21:2, el problema es que todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este hombre tenía una opinión demasiado alta de sí mismo, él decía, yo no he robado a nadie, yo honro a mis padres, y yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Lo que este hombre traía a la mesa era buena reputación. Pero no tenía ningún afecto por el Señor Jesucristo en el corazón. Otra vez, Salomón, todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Por eso que cuando tú te veas a ti mismo comparándote con otro hermano más inmaduro, recuerda que te está saliendo del corazón lo mismo que este joven rico. Y nosotros estamos peor porque este por lo menos era rico y tenía que jactarse. Nosotros no tenemos dinero y nos jactamos igual. Cuando tú te veas, hermano, haciendo esto, quejándote, renegando de debilidades ajenas, recuerda, este joven tenía buena reputación, pero ¿sabes lo que hace la buena reputación? Este joven tenía obediencia externa a los mandamientos. Yo no dudo que él nunca robaba, pero sí tenía un corazón ladrón, porque robaba la gloria de Dios. Yo no dudo que este joven nunca fue una persona que mató a nadie, no asesinó, pero tenía un corazón asesino que no quería confiar en el Señor. No dudo que este joven tenía buena reputación. Lo que estoy diciendo, hermanos, cuando nosotros nos centramos, pensamos en el reino de Dios, cuando pensamos en el reino de Dios como algo que solamente requiere cuidar la reputación, lo que estamos haciendo con la buena reputación es maquillar el muerto que llevamos dentro y que va camino a la condenación. Eso es todo lo que hace la buena reputación. Por eso Jesús decía de los fariseos, este pueblo con sus labios me honra, pero traen un muerto adentro, porque su corazón está lejos de mí. Y por eso le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, no entraréis al reino de los cielos a menos que vuestra justicia sea mayor a la de los escribas y fariseos. Y esto es exactamente lo mismo que le está diciendo al joven rico. Le dice en el versículo 20 y 21, si quieres ser perfecto, si quieres entrar en la vida eterna, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, como decimos en México. Porque dice que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Note, hermano, que Jesús le está diciendo, ¿quieres ser perfecto? Y es el equivalente a lo que le dijo a sus discípulos. No entrará en el reino de los cielos a menos que su justicia sea mayor a la de los escribas y los fariseos. Jesús está diciendo, si ustedes lo único que tienen para ofrecer al reino es una obediencia externa, pero un corazón muerto, no entrarán en el reino de los cielos. Hermano, si tú el día de hoy has ofrecido una adoración muerta, si tú estás aquí con una obediencia muerta, estoy aquí porque me trajeron, o ni siquiera porque me trajeron, estoy aquí porque igual, ¿qué más da? Estás ofreciendo adoración muerta,
porque dice el Señor Jesucristo, el ser perfecto inicia con un corazón transformado. No se refiere a que vamos a ser perfectos, que no vamos a pecar. Se refiere a que nosotros entramos al reino de los cielos, entramos a la gloria cuando nuestro corazón ha sido transformado, no cuando nuestras buenas obras son adornadas. Es interesante que Jesús aquí básicamente desnuda el alma de este joven, porque este joven se acababa de jactar de que él no roba. Así que voy a decir, yo no soy un avaricioso. Se acababa de jactar de que él amaba al prójimo como a sí mismo. Él dijo, Señor, desde mi juventud, yo no me acuerdo un día, le dijo el Señor, en que yo no haya amado al prójimo como a mí mismo. Y Jesús está poniendo a prueba eso, y cuando le dice, ve y vende pues las cosas y dale las cosas al prójimo. Jesús le está diciendo, tú acabas de decir que amabas al prójimo. A ver, entonces vende tus cosas y alimenta al prójimo. Está diciendo que amabas al prójimo como a ti mismo. A ver, entonces, la misma urgencia que tú tienes para cubrir tus necesidades, ahora cubre esas mismas necesidades de los pobres. Y el punto aquí, hermano, no es que nosotros veamos este pasaje y digamos, oh, entonces todos los ricos tienen que vender sus cosas y regalar. Ese no es el punto. Jesús está probando el corazón de este joven. Este joven llegó jactándose y Jesús lo está rompiendo. De hecho, desde mi punto de vista, no podemos siquiera decir que Jesús lo está evangelizando. ¿Qué es que dicen? Esto es una señal de evangelismo. Yo no lo creo. Jesús lo está rompiendo, Jesús lo está destrozando, le está destrozando todos esos caparazones de arrogancia que traía y le está destrozando toda esa autoconfianza que él tenía y le está diciendo, tú te jactas de que tú amas al prójimo, entonces vende todo y dáselo al prójimo. Y le dice, es claro, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ese es el punto. Este joven, su problema no era que tenía dinero. Su problema es que amaba el dinero más de lo que amaba el cielo. Ese es el problema. Y eso es lo que Pablo mismo dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo está diciendo, la codicia, el amor al dinero no distingue y no discrimina. O es rico, de seguro ama el dinero. No necesariamente. Es pobre, seguramente no ama el dinero. Hay gente, hermanos, no sé si usted lo sabía, pero lo que le voy a decir es profundo. Hay gente que es pobre porque no sabe cómo hacer dinero. Nada más. Si supieran, harían, pero en su corazón guardan un amor por el dinero. Pablo está diciendo que el amor al dinero se traduce a codicia por el dinero, y eso es lo que a este hombre le sobraba. No le sobraba dinero, le sobraba más codicia por el dinero que dinero, y por eso su problema es que amaba las riquezas más de lo que amaba el cielo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Esos no pueden entrar en mi reino. Si tú estás aquí, tú no tienes dinero, tú posiblemente dices, gracias a Dios, de la que me libré. No. Tú no vas a ser juzgado por si tú amabas el dinero. Perdón, tú no vas a ser juzgado por si tú tenías dinero o no. Tú vas a ser juzgado por si tú eras un esclavo del dinero. Dice el Señor Jesucristo también que no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará a otro, o se estimará al uno y se odiará al otro. Y dice Jesús, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Así que examina tu corazón para ver si tú estás sirviendo a las riquezas o estás sirviendo a Dios. Porque ese es el problema. Yo creo es el enemigo, uno de los enemigos principales en este país. Piensa una cosa, ¿cuándo fue la última vez que tú perdiste el sueño porque dijiste, mi relación con el Señor está bien mal, no puedo dormir? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el sueño, que yo perdí el sueño de decir, no he leído o no medito en la Escritura lo suficiente? Estoy desvelado, ando desvelado porque no he meditado en la Escritura, porque nunca. A no ser que usted sea un súper espiritual. Pero ¿cuánto se tiene que cambiar la situación económica para que tú pierdas el sueño?
Bueno, ahí sabemos a quién nosotros servimos, porque nuestro dueño, nuestro amo siempre nos quita el sueño, siempre. Entonces Jesús le está diciendo a estos discípulos, Él no entra al reino porque Él ama el dinero, no porque tiene dinero. Dice entonces el Señor Jesucristo en el versículo 23, aquí hemos visto dos partes. Primer punto que vimos, la humildad del reino. Segundo punto, hemos visto la rebelión contra el reino. Tercer punto, la gracia que capacita para el reino, porque Jesús dice a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, aquí es donde Jesús quería tener a sus discípulos. En el versículo 13 los discípulos se sentían como los que cuidaban la entrada. ¿Ha visto usted esos restaurantes de lujo que ahí está un señor mal encarado y que abre la puerta y deja entrar a uno y al otro le cierra? Él determina quién entra y quién no. Así se sentían los discípulos. Los niños, no. El joven rico, pásale. Los hijos, los papás de los niños, tampoco. Los ricos, sí. Así se sentían los discípulos. Para este punto, los discípulos cuando escuchan esa conversación dicen, pero si este lo tenía todo. Tenía conocimiento bíblico. Tenía dinero, tenía juventud, tenía prestigio. Entonces los discípulos dicen, entonces, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Entonces nadie va a poder entrar al reino de los cielos. Y es como si Jesús les dijera, por fin lo entienden. En el momento en el que tú puedes manipular para que entre en el reino de los cielos, ya no estamos hablando del reino de los cielos. En el momento en el que tú tienes una estrategia de crecimiento para la iglesia y funciona, ya no estás hablando de la iglesia de Cristo. Por eso las mejores estrategias de crecimiento para la iglesia son las que fracasan. Porque por lo menos nos garantiza que nosotros no estamos edificando. La manera en la que la gente entra al reino es cuando Dios la trae, cuando Dios la hace entrar, cuando la predicación de la palabra se convierte en la llave que abre las puertas, que abre los ojos, que abre el corazón. Así que le está diciendo a sus discípulos, si ahora ustedes se sienten impotentes y sienten que ustedes no tienen control sobre el reino de Dios, han entendido el reino de Dios. Así que hermano, no luches contra la impotencia de decir, entonces, ¿cómo son salvos los pecadores? Ya hice de todo y mi hijo no cree, mi hijo no es salvo, mi hijo todavía no recibe el evangelio. Hermano, estás entendiendo el evangelio, estás entendiendo el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque si tú puedes hacer algo para salvar a un pecador, si tú puedes manipularlo y si tú puedes hacer lo que venga, entonces esa persona no conoció al Señor Jesucristo, te conoció a ti. Por eso dice el apóstol Pablo que mirad, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 y 28, mirad pues, hermanos, vuestra vocación. Y Pablo aquí, esto es interesante, este pasaje me encanta porque Pablo insulta a la iglesia. Imagínense que usted conozca a un hermano y que le diga, mucho gusto, ¿usted no es noble? Dice, no sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles. Entonces, ¿qué somos, Pablo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, como los niños, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice Pablo, Dios no escoge a la gente que tú creerías que Él va a escoger. Dios escoge a la gente que va a traer gloria a su nombre. Así que hermano, no luches contra esa impotencia de decir, es que no podemos hacer que la iglesia crezca, ya intentamos todo. Piensa, el Señor está edificando su iglesia. Sé fiel. Es que mis hijos no creen, pastor. ¿Por qué los de otro hermano sí creen y por qué los míos no?
¿O por qué uno sí creyó y el otro no, pastor? Si estoy haciendo lo mismo. Hermano, porque lo necio del mundo escogió Dios, porque Él es soberano, porque la salvación es de Jehová, porque Él es el que da vida, Él es el que quita vida y Él es el que ha preparado todas las cosas, dice Salomón, aún al impío para el día malo. Así que tú sientes eso que los discípulos. Entonces nadie puede entrar al reino de los cielos. Exacto, hermano. Dice Jesús, es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja. O sea, no se puede. Dice, pero Dios, lo que es imposible para el hombre, y ahí es donde debemos usar ese texto. Ese texto no está ahí para que cuando tú estás en tu trabajo y no puedes sacar el trabajo y digas, lo que es imposible para el hombre es posible para él. Ese texto está ahí para hablarnos de que el hombre que no puede hacer entrar a otro hombre al reino, no se tiene que preocupar porque Dios es el que hace entrar a la gente al reino. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, bueno Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Pedro, tú no te preocupes, tú no has perdido nada. Tú has invertido todo. Hermano, déjame termino con esto. ¿Sabes por qué Jesús describe su venida gloriosa, sentado en su trono y sentando a sus apóstoles para juzgar a la nación de Israel, a las 12 tribus? Hay un gran debate de lo que eso significa, pero ¿sabes por qué los describe sentados en su trono? Sentados en tronos, porque esta es la gloria del Evangelio. Que el Señor toma lo despreciado y lo exalta a través de su Hijo, que una vez exaltado fue humillado. Esa es la gloria del Evangelio. Que el medio de exaltación a los hijos de Dios es la humillación del eterno Hijo de Dios. Esa es la gloria del Evangelio. Y si eso no es suficiente para ti, tú serás como el hijo, como el joven rico que siempre quiere sentirse bueno, que siempre quiere sentirse justo, que siempre quiere sentirse apto para el reino, pero tú no entras al reino sino cuando entiendes lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pedro, no se trata de lo que tú has dejado por mí, se trata de lo que yo te voy a dar a ti. Ustedes me verán en la gloria, ustedes compartirán la gloria, ustedes serán exaltados porque yo soy humillado. Así que si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cree en Cristo, porque el camino a la exaltación es identificarte y creer en aquel que se humilló en la cruz del Calvario. Cree en Él hoy. Amado Padre, gracias Señor, porque en Cristo encontramos, Señor, la gloria, la gracia que nosotros necesitamos para entrar al reino de Dios. Gracias, Señor, porque Él se humilló para que su pueblo pueda ser exaltado. Y porque Él es exaltado el día de hoy a tu diestra y nosotros creemos que Él reina y reinaremos con Él. Gracias, Padre, y rogamos para que salves a los que están aquí, que aún no te conocen, en Cristo Jesús. Amén.